Bueno, a ver, vamos hasta Mateo Ladino, nuestro compañero que ya está en el Hospital del Trauma, conferencia de prensa, estamos en vivo. Hola Mateo, buen día. Buen día, Enrique. El saludo especial a toda la amable audiencia. Sí, está a punto de iniciar esta conferencia de prensa cuyo motivo es dar a conocer el informe comparativo de este año nuevo a partir del 2019 hasta el 2020, obviamente, todo lo que tenga que ver con los datos, cifras, de todo lo que pueden informar desde el Hospital de Trauma se va a dar a conocer en instantes. Está por iniciar, apenas inicia nosotros colocamos el micrófono y escuchamos las palabras del director Agustín Saldívar, que ya está por supuesto presente aquí, también en compañía de otras personas, obviamente con el fin de dar a conocer todos los datos, como mencionábamos, en torno a lo que ocurrió en el año 2020. Esto también incluye seguramente las personas que han sufrido por la pirotecnia en estos últimos días. Va a hablar ya el doctor, vamos a dejar el micrófono abierto. Compañeros comunicadores, antes que nada, un próspero año 2021. Les deseamos, los que hacemos la atención médica a nivel de este hospital de trauma, y también en representación de los muchos y miles de mis colegas que están trabajando seguro a esta altura a lo largo y ancho del país. Para nosotros el deseo de prosperidad va en relación a que por lo menos minimicemos al máximo todo lo que confiere a salvar vidas, y dentro de eso todos rogamos que la pandemia se vaya, si es posible, de acá, porque demasiado daño ya ha causado. Son 16 médicos, 15 enfermeras, tenemos personal administrativo y también otras personas. Seguro que aunque sea un miembro de la cuadra, de la familia, de trabajo, se ha ido con el 2020 por la pandemia. Nosotros, a nivel del Hospital de Trauma, en lo que confiere a datos estadísticos, tenemos nosotros este año 235 pacientes atendidos. Entre el 31 y el 1 tuvimos en total número de pacientes asistidos por accidente de tránsito 64 pacientes, 43 accidentados de motocicletas. Nuevamente se ve ahí 7 niños involucrados, 3 víctimas, pero en automóvil, 4 en motos. Tuvimos 33 agresiones bastante graves, muchos de ellos con arma de fuego, arma blanca, contusiones diversas, y son 7 víctimas de agresiones intrafamiliares, 5 mujeres y 2 varones. En cuanto al número de lesionados por petardo, son 7 en total. 4 fueron atendidos entre la noche del 31, la madrugada del 1, y ayer continuaron viniendo en el transcurso de la mañana otros 3 más, con los cuales completamos 7 víctimas. 5, tenemos 7 víctimas, son 3 menores. 3 menores, en total son 4, porque son uno más que vino el día de ayer. En cuanto a... Ahí está la cifra, está el Cebollón sigue manejando el mayor número de víctimas, evidentemente preferido por los que tienen el gusto de buscar en el ruido y tener lesiones. Estos son los datos que queremos mostrar hoy. Las fotos crueles realmente. Muchas veces es imposible que esto publiquemos seguro en los medios de acuerdo al tipo de información que presenta, pero tenemos manos, dedos amputados, tenemos quemaduras diversas. Ustedes ven la mano de un pequeño lesionado. En la imagen inferior del lado izquierdo se ve que el dedo medio de la mano izquierda está amputada. Y en la imagen, entonces, es una realidad. Así como también ven la edad
de la imagen inferior del lado izquierdo, un hombre de 56 años que vino de la zona de San Antonio con lesión de todos los dedos, que esta mañana recién fue dado de alta. Entonces, la procedencia de los lesionados por petardo, ustedes ven ahí: Villeta, San Antonio, Capiatá, Ñemby, San Pedro y Asunción también. En cuanto a los comparativos del traumatismo por quemadura en Año Nuevo, ahí tienen más o menos la estadística. En 2015 tuvimos 4, en 2016 13, en el 2017 7, 2018 4, 2019 2 casos y este año saltamos otra vez a 7 casos. 4 menores. Eso es lo que siempre uno repite: 4 menores. Con respecto a la cantidad de accidentes atendidos acá, a las víctimas de accidentes, tenemos que 64 fue este año, el año pasado fue 78, es decir que tuvimos una disminución, pero en la gravedad no, porque las 21 camas de terapia de adultos están completamente llenas, tenemos la terapia de niños también y tenemos la reanimación, que no es una terapia, es un lugar donde asistimos con materiales de asistencia respiratoria, pero es un lugar que tiene que ser utilizado solamente para un breve tiempo hasta definir su traslado a la terapia o a la sala. Esa sala está completa. Amanecimos desde anoche con un paciente que fue sometido a una craneectomía descompresiva por accidente de moto sin casco. Quedó nuevamente a modo de terapia en quirófano, no es terapia, pero he asistido con la máquina de anestesia y ustedes saben que eso conlleva a la disponibilidad de quirófano, no te ataja a ese paciente. Esta mañana va a salir, vista que falleció un paciente que había ingresado el miércoles por intoxicación por crack, cocaína y otros, de 32 años. Entonces el movimiento del hospital de trauma fue constante, fluido. El personal estuvo trabajando todas las 24 horas, cirugías de hecho constantemente estuvimos trabajando. Y respecto a la cantidad de pacientes pequeños asistidos por otras causas que no sean trauma, hay un pequeño de 5 años que provino de la zona de Misiones con una peritonitis, un plastrón accedado de origen apendicular. Tenemos otro pequeño de 9 años arrollado que vino de la zona de Itacurubí el día 31. Y el día de ayer un pequeño de 6 años, digamos originario de los pueblos originarios, que trabaja en una estancia de nombre Anita de San Pedro, que recibió un disparo accidental de un rifle con lesión en el abdomen, que produjo lesiones en asas delgadas. Está en la sala él internado. También esta madrugada llegó una paciente de 9 años, una epiléptica que en Encarnación estaba andando sobre una bicicleta, tuvo su crisis y ahí cayó y golpeó por una piedra en la zona del riñón derecho y ingresó y está bajo estudio. Es decir que tuvimos un fin de año, tal vez con números un poco, hablando en el total de menor, pero la intensidad, sin embargo, fue la misma que todos los años. Es todo. ¿Querés agregar algo más? Si bien no estamos sobrepasados en este momento, estamos llenos como siempre, y quiero recalcar lo que dijo el director. Tenemos 4 pacientes que necesitan terapia intensiva y no podemos brindarle esa atención que es la que se merecen. Son 4 pacientes graves, trauma de cráneo, lesión compleja de abdomen, que necesitan terapia intensiva y están en una sala no adecuada. Es una realidad que manejamos todo el año, sabemos que somos un país pobre,
pero creemos firmemente que no somos tan pobres para tener tantas deficiencias en este aspecto. Lastimosamente fue un año muy duro, ¿verdad? El 2020. Esperamos que este 2021 sea mejor porque no vamos a poder aguantar otro año igual. No vamos a poder aguantar otro igual. Realmente sentimos que nos faltaron demasiadas cosas el año pasado. ¿Cómo que, por ejemplo, doctor? Y nos faltó todo, nos faltó recursos humanos, nos faltaron equipos, nos faltaron medicamentos, nos faltaron todo. En todos los aspectos tuvimos déficit realmente. Y es un producto de años de no inversión en salud pública. Está completo, no está rebasado, estamos llenos. ¿Y en materia de presupuesto, doctor? Con respecto a, haciendo un poquito más de énfasis con respecto al año atípico del 2020. El año atípico del 2020 hace que prácticamente a partir de marzo, cuando en enero y febrero uno hace el plan operativo anual de las necesidades que tiene una institución, específicamente el nuestro, hablando de atención en trauma, existe, digamos, planificaciones que uno hace en el nivel 100 de recursos humanos, de contratación de recursos humanos, en todos los aspectos, desde el médico hasta el personal administrativo. Está el nivel 200 de contrataciones tercerizadas de servicios de apoyo a lo que hace al hospital. Picaporte, arreglo, pintura, mantenimiento de ductos, en fin, mantenimiento de techo inclusive, ¿verdad? Porque sabemos que tienen que tener el nivel 500 y el nivel 800 de inversiones en cuanto a aparatología. Eso prácticamente en marzo, al empezar la pandemia, de hecho se traslada totalmente la focalización de la asistencia a la pandemia. Nosotros no somos hospital COVID y de hecho, al no ser hospital COVID, nuestro número de camas, tanto en terapia intensiva, reanimación, quirófanos, quedó un poco relegado, porque por la objetividad y la urgencia era la pandemia. Nosotros por eso este año bregamos que en el 2021 tengamos la UAF, la administración descentralizada del Hospital de Trauma, que nos va a permitir focalizar nuestras mismas necesidades. Nosotros no recibimos apoyo a través del PNUD en cuanto a compra de 5 camas quirófanos, algunos respiradores, algunas máquinas de anestesia, y realmente el aporte de Yacinetá a través de la gestión de su presidente y el compromiso que tuvo con nosotros nos permitió tener algunos monitores, algunos respiradores, inversión en mantenimiento de ductos de quirófano, por ejemplo, y el arreglo de 3 arcos en C, que son intensificadores de imágenes que nos permiten a nosotros resolver en quirófano con mayor prontitud y rapidez los pacientes que se internan. En un 78% son de traumatología. En ese sentido nosotros sí sufrimos seguro como otros hospitales, pero más sufrimos nosotros porque nosotros no somos COVID y somos hospital de trauma. Sobrevivimos y realmente este año quisiéramos nosotros dar un paso adelante haciendo una focalización en la administración de nuestros recursos, para lo cual estamos trabajando muy de cerca. Hemos recibido el sí del ministro de Salud Pública y ahora ya tenemos que trabajar una vez que tengamos el plan financiero de este año con el ministro de Hacienda y su equipo, de manera que podamos darle salida administrativa a esto y podamos realmente dar también una fortaleza al hospital, que hay que reconocerlo. Ustedes ven, hacemos agua en algunos lugares. ¿Cómo se daría esa descentralización? La descentralización es simplemente la transferencia total de los recursos al hospital de trauma. Y nosotros con nuestro equipo administrativo darle salida a práctica a la 1535, establecer la conexión a la red metropolitana del Ministerio de Hacienda y tener el itinerario de generar nuestros pedidos, darle número, hacer los concursos correspondientes en cuanto a las compras que se refiere específicamente a lo que nosotros necesitamos como hospital de trauma. Yeso, algodón, hilos que no tenemos. Nosotros estamos dando receta por hilos. Realmente hubo varias licitaciones trabadas en Hacienda y eso perjudica a la asistencia de los usuarios. El gasto en bolsillo este año ha aumentado en los usuarios
de todos los hospitales. El nuestro no quedó exento de eso. Entonces, a eso se refiere el doctor Chirife, jefe de urgencia. Acá está el doctor Sixto Escobar, el director médico. Y somos los que le damos realmente salida a este hospital. ¿Hubo desentendimiento de parte de los legisladores también en materia presupuestaria por el recorte que recibieron? Nosotros tenemos información bien cierta, tanto del presidente del Parlamento Nacional, tanto de diputados como senadores, que por lo menos lo recortado al hospital de trauma fue repuesto totalmente. Y en el caso que nosotros tuviéramos una unidad administrativa y financiera, de hecho vamos a tener que hacer pequeños ajustes a lo mejor en lo que va del año. Esperemos que mejore para todos. Pero no hubo desentendimiento, por lo menos en lo que confiere al trauma. Trauma es un lugar donde los pacientes vienen de todo el país y siempre los diputados o senadores tienen algunos pacientes que corresponden a los compromisos políticos. Entonces nosotros sentimos acompañamiento de parte de ellos. ¿Qué faltaría entonces, doctor? ¿Una mejor administración de los recursos? No, lo que nos faltaría es la parte ejecutiva de consolidar la voluntad política de instalar la UAF, Hospital de Trauma, Unidad Administrativa y Financiera número 5, dentro de lo que es los hospitales que deben ser descentralizados. Hospitales que deben ser descentralizados por una cuestión de necesidad es Hospital de Trauma, Hospital INERAN, Hospital INCAN, el Hospital Nacional de Itagua. Yo creo que son hospitales como el Hospital San Jorge y el Hospital de Acostañú, son hospitales de alta necesidad en cuanto a generar los pedidos y tener las respuestas. Muchas veces en salud vos haces un pedido y la necesidad era ayer y no dentro de 2 meses, cuando realmente el paciente ya no está en la cama. Las palabras entonces del director de este hospital de trauma, donde se va justamente a... Vamos a seguir hablando. Y hay un punto que yo sí quisiera hacer énfasis. El Ministerio de Salud Pública en el 2017 habían hecho una licitación para compra de materiales de osteosíntesis, llámese placas y tornillos, que nosotros utilizamos. Nos facilitó mucho el trabajo. Esa licitación acabó este año. A partir de hoy, la gente que tiene algún accidente y necesita una placa y tornillo va a tener que hacer pollada, va a tener que hacer pancheada, va a tener que hacer asado a las tacas o tallarinada. ¿Por qué? Porque esa licitación ya terminó. Y nosotros es una urgencia, por eso hacer un llamado nuevamente. Ya tenemos todo el plan de llamado para tener otra vez esos elementos. Porque la DIVEN, ustedes recuerdan que eso depende mucho de CONAXAR, y este año no tuvo muchos ingresos. Entonces nosotros ya le avisamos a los que libremente y emborrachándose tienen sus accidentes de moto, después vienen a exigir acá en el hospital, de que lastimosamente se van a retardar mucho la resolución de los mismos. Deben tener más cuidado a la hora de conducir sus motocicletas y, si es posible, que usen casco, porque lastimosamente muchos de los que ingresan acá, de los 2.000 traumatismos craneales graves por año, muchos de ellos mueren. El que hoy ingresó también a terapia intensiva es por ese caso. No, el que está en quirófano y que ahora va a salir a reanimación, no a terapia, él ingresó justamente por tener un accidente en moto sin casco. ¿Y cuántos funcionarios, doctor? ¿Cómo cierra el 2020? El 2020 con deficiencias. Por más que hayamos tenido un pequeño empuje de 10 contrataciones en el último mes, que agradecemos, por más que vos pedís 50 y te dan 10, bueno, hay que ser agradecidos, pero nosotros, una vez que tengamos la UAF, podemos nosotros hacer un plan de por lo menos fortalecer las áreas más sensibles que hacen al funcionamiento del hospital. Siempre van a ver ustedes que en todas las áreas falta gente. Nosotros, al hacer una UAF, vamos a necesitar incorporar concursos mediante un llamado para completar nuestras áreas administrativas. En la parte de enfermeras, nosotros tenemos una deficiencia aproximadamente entre 50 a 60 enfermeras, y en la parte médica, de hecho en la urgencia, este año se jubilan médicos de mucho renombre que ya cumplieron, digamos, los años necesarios, y tenemos que completarlo. Lo mismo con las especialidades de pediatría, urgencia, así como también algunas áreas como traumatología se refiere. Los muchos recursos formados por el Hospital de Trauma que se van a otros lugares, nosotros quisiéramos rescatar y potenciar con gente que complete los cuadros respectivos.
¿Cómo se garantizaría, doctor, teniendo en cuenta hoy el faltante importante de recursos, que con esta descentralización se pueda dar finalmente una garantía a los usuarios de que realmente se puede tener un servicio de salud pública? Nosotros del trauma tenemos una visión bastante proactiva. Nosotros, solo como hospital de trauma, no vamos a nosotros atender a todos los accidentados del país. Nosotros estamos detrás de una ley, la ley de formación de una red de sistema de atención en la salud en cuanto al trauma, que está en el Senado. Este año queremos nosotros buscar la adherencia de todos los políticos, no solamente del Senado y diputados, sino también a los líderes de las regiones sanitarias y los departamentos. Tenemos que tener una unidad de asistencia en trauma en todo el país, en el nivel de complejidad que confiere, digamos, esa región. Eso nos tiene que permitir que no solamente los bomberos hagan el auxilio, no solamente que un teléfono de un director médico o un director general o un ministro o un político sea el camino para llegar al hospital de trauma. Nosotros tenemos que tener esa atención rápida y pronta en la región misma donde se produce el accidente. ¿Evitaría el traslado de pacientes del interior entonces, doctor? Se evitaría el traslado de pacientes del interior en el nivel de complejidad de ese accidente, pero por otro lado, el sistema de trauma nos permitiría a nosotros tener una luz verde, roja o amarillo si ese accidente se produce en Alto Paraguay o en cualquier parte del país. De acuerdo a esa ley, si nosotros tenemos los recursos económicos y el sistema de conexión de comunicación efectivo, nosotros vamos a decir, bueno, ahí tenemos que mandarle un avión, ahí tenemos que mandarle un helicóptero, ahí tenemos que mandarle una ambulancia y darle la seguridad de que no se va a morir en el traslado. Es triste decirlo, pero hay que reconocer. Yo soy médico de guardia de este hospital antes de ser director. Una vez, una nena accidentada en Santaní es trasladada en una ambulancia con su mamá. Ella tenía una fractura de fémur, se le hizo una férula. En el momento del iniciar el traslado, ella estaba lúcida y el chofer me cuenta que al llegar frente a la rural, la niña se apaga. Había sido que una arteria estaba suelta y se murió desangrada. O sea, ese tipo de situaciones es lo que nosotros queremos evitar. Bueno, entonces lo que manifiesta el director del Hospital de Trauma, un repaso general de los números que se dan en este año 2020 que cerramos hace días y obviamente también con los números que tienen que ver con los accidentados, podemos llamarlo así, de personas que han sufrido con los petardos, con los fuegos artificiales que se han dado en estos últimos días. Vamos a hablar aquí con el doctor, si tenemos también palabras exclusivas para Telefuturo. Director, con relación a lo que hablaba sobre este plan, ¿cuándo se aplicaría? ¿Qué tan cerca estamos de que eso sea una realidad? Nosotros ese plan trabajamos con el asesor de la bancada de PDP, con el doctor Edgar Jiménez, que es un colega que ya ocupó el cargo de viceministro en la época de Esperanza Martínez. La doctora Desiree, el doctor Pedro Arturo Santa Cruz. Nosotros hemos trabajado acá con todo el equipo de trauma y realmente es un proyecto de ley en el cual nosotros hemos avanzado y este año no se pudo mover nada. Este año la pandemia prácticamente no era prioridad más que focalizar todo en la pandemia. Nosotros hemos conversado también con compañeros diputados. No existe acá un sistema de atención en trauma bien consolidado. Nosotros, ¿cuándo podemos tener esa respuesta? Cuando realmente nos prendamos las luces de que el trauma, que es la epidemia que nunca se ha ido y que causa muerte de personas jóvenes entre 15 a 30 años, personas económicamente activas. Nosotros, esa ley tiene que tener una ley financiera, no solamente una ley financiera de los fondos del Estado, también tiene que tener adherencia de los departamentos regionales. Por eso yo es lo que expreso es eso. Nosotros apenas comienza el periodo parlamentario vamos a avanzar sobre ese proyecto de ley y por supuesto a través de ustedes podemos llegar a la gente y hacer que la gente apriete a sus líderes regionales. ¿Cuánto manejaría entonces de esta manera el hospital?
Nosotros como hospital de trauma quisiéramos nosotros ser los rectores en cuanto a lo que se refiere a la asistencia en este sistema. De hecho, somos parte del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es nuestro jefe grande en cuanto administrativamente hablando, y también de las políticas públicas se refiere. Nosotros, desde el Hospital de Trauma, lo único que vamos a hacer es rectorizar la instalación de estas unidades de nivel de atención de acuerdo a la complejidad que requiere esa región. Un ejemplo te pongo. Alto Paraná hoy en día cuenta con la unidad de atención en trauma en el hospital regional. Después no hay otra unidad de asistencia en trauma en las regiones, se refiere. Conste que hay regiones económicamente activas fuertes, como Itapúa, por ejemplo. Pero vos no podés crear solamente en Itapúa y Alto Paraná unidad de asistencia en trauma. Tenés que crear en cada departamento. Por ejemplo, en el Chaco hoy en día vos tenés un accidente y probablemente, aunque tenga una millonada en el bolsillo, el salvataje va a ser difícil porque va a ser circunstancial que alguien pase por ahí, te alce y comunique. Y que tengas un avión que te traslade hasta acá. A eso es lo que nosotros nos referimos. ¿Usted cree que el presupuesto que hoy se tiene va a ser suficiente para esto, doctor? Yo sinceramente creo mucho en el que cuando el paraguayo quiere hacer algo, lo consigue. Por eso es que aclaro que por más que en este proyecto de ley habla de 54.000 salarios mínimos de entrada que tiene que tener de aporte del FONACIDE, el FONACIDE ya está totalmente cargado e involucrado en el presupuesto de este año. Por eso yo hablaba en fuentes regionales. Y las fuentes regionales solamente se va a reactivar cuando la pandemia se vaya. O sea que todos dependemos realmente que nos llegue a tiempo la vacuna y le demos otra vez solvencia al sistema económico del país. Gracias, doctor. Bueno. Enrique, compañeros, estamos en compañía del doctor, del director del Hospital de Traumas. Le pongo el retorno por si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, más que nada para repetir los números, ¿verdad? Una sola consulta para el director. Buen día, director. Nos llama la atención el número que dabas. Primero 235 atenciones, pero ¿cómo salta el tema de los petardos, verdad? Porque el año pasado fueron 2, No, este año 7. Sí, el año pasado hubo un mediatismo en que en la Navidad hubo lesionados pequeños y tuvimos, digamos, una respuesta inmediata de la Fiscalía del Menor. Entonces, solamente tuvimos 2. Esa vez tuvimos el estallido de un 12-por-1 en la mano de un adulto de 73 años de Villa Ayes y un pequeño de 2 años cuyo abuelo estaba tirando cebollones en su patio en Areguá, que le amputó el dedito. Este año, por más que el trabajo que hayamos hecho a través de ustedes mismos, de la sociedad de padres de autistas, de la comunidad de defensa de las mascotas, y nosotros a nivel del país no tuvimos eco. Sinceramente, yo compartía una opinión con algunos compañeros suyos de la prensa que no sé qué le pasó en la cabeza a los paraguayos y paraguayas, porque sinceramente es un año de dolor, de luto de las familias, de gente que perdió el trabajo, de gente que se quedó en la calle tratando de manguear algunas cosas por ahí de trabajo que inclusive uno no tiene, y otra vez destinar del acceso al poco dinero a no comprar leche para sus hijos comprando bombas. Increíble. A mí me parece que realmente es una cuestión increíble y no sé, sinceramente la impotencia es lo único que te digo que como médico, como padre de familia, como paraguayo veo. Increíble. Y otro caso particular te quería preguntar, director, un niño herido por rifle, dijiste. Sí, es digamos, la comunidad de los originarios que trabajan en una estancia, en un puesto, una estancia, Anita creo que es el nombre, de San Pedro. El pequeño de 6 años estaba manipulando un rifle. Seguro que encontró con toda curiosidad. Por eso pues, las armas nunca uno debe dejar a disposición de los niños, ni las bombas, que son armas realmente. Y estaba manipulando un rifle y recibió un disparo de arma de fuego en la zona abdominal, con lesiones de asas múltiples que
Uno agradece otra vez felizmente que no haya lesionado órganos vitales. Él no está en terapia, está en la sala de internación de pediatría, bajo cuidado de los colegas. Qué locura. Y el último, o sea, algunos puntos que resalté de la conferencia: 7 víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 5 son mujeres, pero, o sea, ya tendremos seguramente del Ministerio de la Mujer o de la Fiscalía los datos de cuántos casos hubo, pero estos son 7 que ameritaron intervención del Hospital del Trauma, o sea, 7 personas heridas por peleas en la casa. Y golpes de puño, rasguñones. Felizmente entre ellas no hay ninguna internada ni ningún internado. Pero es triste decirlo, pero hay que decirlo. Somos humanos, pero realmente discernir con agresividades este tipo de situaciones siempre conlleva a que si alguna de las personas tiene algún problema en su azotea, en su cabeza, o de lo contrario, el alcohol o alguna droga está presente a la hora de las violencias, se refiere. Doctor, en el caso de los niños que son, creo que 4, decía usted, sumado con el que llegó ayer, que fueron heridos o tuvieron un accidente con pirotecnia, ¿ustedes comunican a la Fiscalía o cómo se hace el proceso? Porque se había dicho que si habían menores que llegaban con heridas de pirotecnia, la Fiscalía tenía que estar enterada. Absolutamente, nosotros tenemos los teléfonos y tenemos el número de fichas en todos los casos. Las fichas y el teléfono está registrado en la computadora de urgencias, y por más que esté de alta, eso la Fiscalía debería, y yo creo que esta semana vamos a hablar con ellos para que se haga la interpelación correspondiente a los responsables de los pequeños, porque los pequeños tienen por constitución la patria potestad. Desgraciadamente, nomás yo comparto contigo esto, que existen padres, por decirte así, en sentido general, masculino o femenino, deberían perder la patria potestad inclusive en estos casos, porque Sí. finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que las fotografías que han documentado acá los colegas suyos demuestran efectivamente que hay niños que de por vida van a tener una mano afectada en su funcionalidad. Y el estigma que eso va a tener que cargar el pequeño durante toda su vida, que va a ser inclusive foco de bullying en el futuro. Sinceramente, no es un accidente simplemente, sino que es realmente una exposición de peligro al menor. Totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto y creo que coincidimos todos con el tono de indignación por todo lo que mencionaste. Muchísimas gracias, doctor. A las órdenes, y el deseo de que este año sea de esperanza para todos los habitantes de este globo terráqueo. Igualmente, director. Gracias, Mateo. También a nuestro compañero que estuvo en la conferencia de prensa.